Buenos días, Señor Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro verlas por acá, por este medio. Estoy apenas conectando. Ahora sí, ahí vamos conectando. ¿Qué pasó? Vamos conectando, que la mayoría de la clase, como están en el culto de acción de gracias, ahorita empiezan a conectar. Vamos a repito cómo me les ha ido mientras el resto se conectan. Gracias a Dios, bien. ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Permítame un segundito. Mana Zuley, si está por ahí para parar la grabación, para no grabar. Está grabando, pero la hermana Zuley la que está manejando. Sí, claro, pero tiene que autorizar, ¿no? No, es que cuando uno se conecta por Zoom, la persona que apertura la sala tiene los controles de hacer todo, ¿no? Digamos, de compartir pantalla, de grabar, de todo eso, pero esa persona que apertura la sala no se a la otra persona que lo haga. Puede seleccionar quién puede hacerlo. Y toda familia en Cristo. Bueno, Dios les bendiga a todos los que no había saludado, los que veo que ya se conectaron. Y vamos entonces a empezar nuestra clase. Estamos hablando sobre la oración eficaz. Vamos a compartir la pantalla. Me dicen si se ve. ¿Sí se ve allí? Sí, sí se ve. Bueno, entonces estamos viendo el tema de los 3,000 obreros. La oración eficaz. Todo esto ya lo vimos el domingo pasado. Alcanzamos a llegar al capítulo 4. Capítulo 3, vimos que hay 5 maneras o 5 pasos, no 5 maneras, sino 5 pasos que tenemos que dar en la oración. Todo esto ya lo vimos. Entonces ahí están los 5 pasos. Dice que toda oración debe hacerse a Dios Padre en el nombre de Jesús, pidiendo lo que se necesita. La oración debe ser audible y declarando lo hecho con la palabra amén, como estábamos retomando, que quiere decir así se ha hecho. Es como el sello de todo lo que uno ha pedido. Entonces seguimos con el capítulo 4. ¿Cómo orar de veras? Dice, cercano está a Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Para que una oración sea de veras oída por Dios y respondida de acuerdo con la Escritura, es necesario tener algunas cosas en cuenta. Vamos a mirar. En segundo libro de Crónicas 7:13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración
en este lugar. Entonces, lo primero que vemos acá es, si se humillare mi pueblo. Entonces, la palabra humildad. Dice, si se humillare. ¿Qué será humildad? Humillarse, pues, viene de humildad. Humilde, humillarse. Alguien que me pueda decir qué será humildad. Reconocer, es sencillez, es reconocer que que Dios tiene el poder, pues. Amén. Muchas veces se le da el significado de humildad a pobreza, ¿sí? Dicen, es que esa persona es tan humilde porque no tiene ni dónde dormir. Es tan humilde la casita donde vive que se está cayendo y se refiere a pobreza, pero el significado de humildad no es pobreza. Aquí en Bogotá hay barrios que son en ese sentido tan humildes que ni la policía puede entrar allá. Entonces no son muy humildes, ¿no? Pero no es pobreza, más bien dice que humillarse o ser humilde delante de Dios es reconocer la incapacidad para resolver el problema. Dice, si se humillare mi pueblo. Humildad es saber que uno no puede. Dios quiere que dependamos de Él al 100%. Nosotros, toda la humanidad fue creada para depender de alguien. O sea, el hombre no fue creado una rueda suelta por ahí, que eso fue lo que el enemigo siempre ha hecho creer al hombre, que es Dios y que puede estar solo sin depender de nadie. Pero el hombre siempre fue creado para depender. Desde que Dios hizo al hombre y lo puso en el paraíso, el hombre tenía que depender 100% de Dios. Pero el enemigo le hizo creer que él no necesitaba de Dios y que él puede ser igual a Dios. Y eso ha seguido a través de la historia en todas las épocas, en todas las dispensaciones, siempre hemos visto la misma actitud del hombre, el querer desligarse de Dios y el decir, yo no necesito de Dios, yo puedo solo. Y lo que Dios quiere es que sigamos dependiendo de Él, porque Él nos hizo así. Entonces, el humillarse es reconocer que yo soy incapaz, que yo no puedo, que no tengo nada, que todo es de Dios y todo depende de Dios. Aún el Señor Jesús, cuando le preguntaron, dijeron, maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Si solamente hay uno bueno que es Dios. O sea, él estaba reconociendo en ese momento que el único bueno es Dios, porque de él son todas las cosas. Y él dijo, todo lo que yo tengo, lo que yo les doy, es de mi Padre, lo he oído cerca de él. Y lo que él me envió a decir, eso es lo que yo les digo. Jesús reconoció que él no tenía nada personal que dar, excepto pues la vida, que él pues sí dio, lo único que tenía para dar por nosotros era la vida de él. Por eso dijo, yo puedo dar mi vida o quitar la vida, o sea, retenerla, perdón, porque él podía tomar la decisión de ir o no ir, de obedecer o no obedecer. Entonces, humildad es reconocer que todas las cosas provienen de Dios, pero a veces venimos delante de Dios a orar sin humildad y por eso no recibimos. Y una de las cosas que siempre he dicho y lo sigo diciendo en las clases es que a veces uno dice, Señor o Padre, perdóneme si he pecado. Entonces, esa palabra, si he pecado, no es humildad, es arrogancia, queriendo decir, yo soy perfecto, yo no peco, pero si a usted le parece que en algo pequé, pues perdone. Entonces lo correcto delante de Dios en humildad es decir, Señor, reconozco que soy pecador, perdóneme porque he pecado. No es si he pecado. No sé si hay alguna pregunta o está claro. Segundo, dice, invocar, sobre el cual mi nombre es invocado.
que la vez pasada vimos que es invocar. Invocar implica llamar con necesidad, angustia, con urgencia. Es como pidiendo socorro. Cuando se invoca, se involucra mente, corazón y sentimientos, con convicción y con necesidad. O sea, invocar no es como a veces oramos nosotros con pereza, con sueño, a veces bostezada. Señor, mire, por favor, ayúdeme. No, invocar dice que implica con necesidad, con angustia, con urgencia, como pidiendo socorro en un momento de dificultad. Y oraren, ya vimos la definición, es presentar a Dios la solución pidiendo de manera concreta una sola solución, porque a veces presentamos muchas cosas y no sabemos lo que queremos. Cuando no sabemos lo que queremos, podemos pedirle a Dios es que nos guíe qué es lo más correcto, pero debemos nosotros siempre tener una sola eh, respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Si yo estoy endeudado, Señor, eh, provéeme el dinero. Si yo estoy enfermo, pues hay muchas peticiones con respecto a la enfermedad, que venga una ambulancia a llevarme, que me reciban en el médico, que me regalen plata para pagar la consulta y muchas cosas. Pero también puedo orar, Señor, que Él me sane. Y ahorita que estábamos en el otro culto en Acción de Gracias, daba un testimonio que para mí me impactó mucho en estos días porque vi la mano de Dios. A veces uno está enfermo, pero ni siquiera sabe que está enfermo. Y me hicieron un examen de sueño y de apnea del sueño. Y entonces, en el primer examen, el médico se asustó, dijo, no, usted está mal porque el promedio de apneas es de 10 por hora y usted tiene 96 por hora. O sea que usted no está respirando cuando duerme. Usted pasa sin respirar. Respira muy mínimo y eso es peligrosísimo. Y entonces ya me dije, bueno, entonces ya sé qué es lo que tengo que orar. Y pedí oración y oramos en el segundo examen. Ya había bajado a 4. O sea que el Señor me sanó. Pero yo tuve que presentar una petición delante de Dios. Llamé a mi pastor Israel y dije, pastor, quiero que ore, le conté la situación para que el Señor me sane. Ahorita que me van a hacer el segundo examen, cuando salga el examen, salga ya perfecto, que ya estoy sano. Y efectivamente el médico dijo, esto es un milagro porque de 96 bajó a 4. Pero tenemos que presentar soluciones. ¿Qué es lo que queremos? Dice, y buscar el rostro del Señor, y buscar en mi rostro. Vamos a ver ahí parte a parte del versículo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro. Buscar el rostro, ¿qué es? Es venir a la presencia del Señor y pasar tiempo allí. Yo sé que muchos hermanos de los que estamos acá reunidos sí buscan el rostro del Señor, pero muchos no. Pero generalmente, ¿qué es lo que uno busca de Dios? A preguntarle al hermano Jorge o la hermana Marisol, uno de los dos. Busco de Dios la tranquilidad. Cuando usted viene delante del Señor, realmente, ¿qué es lo que está buscando? Busco tranquilidad, busco algo que no tenga que él haga, que él haga algo por mí, ¿sí me entiende? Muy bien. Pero va a plantearle la pregunta de otra manera. La pregunta es para todos, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo de Dios busca usted? Los pies, las rodillas, el brazo, la cara, el rostro, la cabeza. Todo, pastor. No, espiritualmente, sentirlo espiritualmente, ¿no? Sentir su presencia, o sea, como que derrame el Espíritu Santo sobre uno, algo así, ¿no? Bueno, sí, sí. Pero como acá dice buscar el rostro, eso quiere decir una parte del cuerpo, aunque pues Dios es espíritu, pero eso se llama una, ¿cómo es? Creo que es Pues teofanía. Atribuirle cuerpo a Dios para nosotros entender. Entonces,
Pero ¿qué parte del cuerpo es lo que generalmente buscamos? Su rostro. A veces sí, pero generalmente buscamos en la mano de Dios. ¿Sí o no? Entonces Sí. uno busca la mano de Dios para que me proteja, para que me toque, para que me sane, para que me dé. Sí, porque uno dice por lo general, Señor, extiende tu mano sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposo. Sí, ve, hermana, muy bien, hermana. A ese punto era que yo quería llegar. Entonces dice, y buscar en mi rostro. Nosotros siempre, y está bien, porque el Señor Jesús lo mandó de pedir cosas visibles, físicas, y no visibles también como la paz, el gozo, la alegría, todo eso, ¿no? Sabiduría, ciencia, todo eso. Pero aquí específicamente Él manda, dice, y buscar en mi rostro. Cuando yo busco el rostro de una persona, yo le digo, hermano Jorge, míreme, ¿qué le estoy diciendo? Que lo mire a él, que lo mire a él, que lo mire a él. Que me observe, ¿cierto? Que me vea. Entonces, cuando nosotros decimos y buscamos el rostro del Señor, es que pasemos tiempo en la presencia de Él, no esperando nada a cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Y muchos pastores o predicadores enseñan es pasar tiempo de calidad con Dios. Y una vez hace muchos años oí un pastor que decía hay que sacar tiempo de calidad con Dios. Yo decía, ¿pero qué es eso? O sea, está bien, suena bonito, pero de momento no lo entendí muy bien qué era lo que decía cuando decía pasar tiempo de calidad. Es lo que acá dice, buscar el rostro del Señor. Señor, yo quiero que nos veamos, que estemos frente a frente, que yo pueda adorarte, alabarte, glorificar el nombre del Señor, exaltarte, bueno, muchas cosas, hacer sin pedir nada. ¿Sí? Buscar el rostro del Señor para dar gracias, para tener acción de gracias. El, en Salmos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, que uno pueda sacar ese tiempo para estar en la presencia del Señor un tiempo. Pero en este tiempo que estamos ahí no vamos a orar sabiendo que orar es pedir. Porque acá al terminar el versículo dice, y orar. ¿Sí ve que es diferente? Buscar el rostro del Señor es pasar tiempo en la presencia de Dios. Como decía alguien, no recuerdo ahorita, que me dijo, buscar que el Espíritu Santo esté sobre mí, que el Espíritu Santo venga. Todo eso es buscar el rostro del Señor. También el versículo dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, también tenemos que convertirnos de los malos caminos y se convirtieren de sus malos caminos. Malos caminos se refiere a las malas actitudes, prejuicios, comparaciones con los demás para orar. Es necesario estar en paz y en santidad. Entonces, muchas veces nosotros decimos y se convirtieron de los malos caminos, enseguida nosotros pensamos en la gente del mundo, pensamos en el homosexualismo, en la grosería, en la fornicación, en el adulterio, en cosas así. Pero no, está hablando es para nosotros, a la iglesia. Y malos caminos son aquellos que no son rectos delante de Dios y no necesariamente tienen que ser pecado. ¿Sí me hago entender? O sea, malos caminos no necesariamente es que son pecado. Hay muchos malos caminos que sí son pecado, pero hay malos caminos que tenemos nosotros dentro de la iglesia como hijos de Dios que no necesariamente son pecado, como cuáles. ¿Qué dice hermana Marisol? Que no necesariamente sean pecados, el mal genio, de pronto, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, el mal genio sí dice que por nada estemos airados, ¿no? Que airados, pero no Sí. pequéis, bueno. Puede ser también pecado la murmuración hacia los mismos hermanos, hacia los mismos pastores. Todo eso sí es pecado y son malos caminos. Pero ¿cuáles serían esos malos caminos que a veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, practicamos?
que No salió no oración. necesariamente sean pecado, pero no están conforme a la palabra de Dios. Bueno, podría ser, pastor, creo yo, ¿no? Pienso yo. Que el perro la va a morder. De repente no leer la palabra. Es estar en los malos caminos, pero no es pecado. Bueno, también porque él dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Mire, tiene que ver con enseñanzas que nos ha traído la tradición tanto católica como evangélica dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, hay cosas que nosotros damos por ciertas y que tiene que hacerse así, si no lo hacemos así. Hay personas que creen que si no oran de madrugada, Dios no los oye. ¿Sí? Entonces dice, no, es que yo no puedo, me cogió la tarde y ya no puedo orar. Me cogió la tarde y ya no puedo orar porque se me pasó el tiempo de la madrugada, de la mañana de orar, y se han hecho como un dogma que tienen que orar de 4 a 5, si no Dios no los oye. Pero el Señor Jesús dijo que debemos orar sin cesar, o sea, todo el tiempo, a cualquier hora. Lo que pasa es que en la mañana de pronto tiene más tiempo de orar, está más en silencio, saca el tiempo, dice, bueno, es las primeras horas de la mañana, se las voy a dedicar al Señor, ya es otra cosa, pero no cogerlo como un dogma de que si no ore a las 5 de la mañana, a las 4, ya Dios no me oyó la oración más tarde. O también puede ser, pastor, cuando le dicen a uno, es que usted tiene que doblar esas rodillas, arrodíllese y ore, que esto, que lo otro, también puede parecer, también es un dogma. Sí, y que la gente dice, es que si yo no me arrodillo, Dios no me oye. ¿Sí? Claro, el hecho de uno arrodillarse es de reverencia, una actitud de humildad delante de Dios, pero usted puede orar de pie, puede orar sentado. Muchas personas que no se pueden sentar y que están acostados pueden orar acostados. ¿Sí? Entonces, uno tiene que convertirse de muchas malas cosas que hacen que Dios no obre. Y podríamos pasar toda la mañana mirando actitudes que no están conforme a la palabra. Yo recuerdo que yo fui criado en el campo y de niño, no sé quién le enseñó a mi papá, pero él dijo, es que tenemos que salir a orar en el cerro, en el campo. Y tocaba hacer una caminata hasta un cerro debajo de un árbol para orar allí. Si no se oraba ahí, Dios no nos oía. Tenía que ser allá. Entonces era como volver a la tradición, lo que la mujer samaritana le dijo a Jesús, bueno, ¿a fin dónde es que se tiene que orar? Porque ustedes dicen que en Jerusalén, otros que aquí, otros que allá. El Señor Jesús le dijo, mire, llega el tiempo en que ni aquí ni allá van a orar porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, a veces... Pastor Jesús, una ¿Sí? pregunta. Otra parte también puede ser cuando en las iglesias celebran el Día de los Tabernáculos y lo celebran de una manera que vamos a celebrar el Día de los Tabernáculos y empiezan a alabar, pues supuestamente, ¿no? A cantar alabanzas, a saltar, a brincar, a gritar, y eso se vuelve más, es un desorden que no lo que tenemos que ir realmente. ¿También puede ser eso? Sí, hermana. Bueno, yo conocí una iglesia que, aunque era cristiana, celebraban esta fiesta de los tabernáculos y tenían que salir a acampar esa noche y hacían campamentos. ¿Sí? Entonces, todo eso son cuestiones que le restan autoridad y poder a la oración. Por eso quiero hacer énfasis en esto de convertirse de los malos caminos. Son malas cosas que nosotros traemos y actitudes al tiempo de orar, que nosotros hemos hecho dogmas en nosotros, paradigmas, que decimos, si yo no lo hago así, de esta posición, Dios no me oye. Tengo que estar de rodillas, con la cara hacia el norte,
o inclinado así, o así, o hacerlo. Entonces, siguiendo los parámetros bíblicos de que dice que toda oración es al Padre en el nombre de Jesús, hablando, dando una solución al problema de lo que estamos pidiendo y declarando lo hecho con la palabra amén. Son los puntos que están ahí de cómo hacerlo. Pero ya dice que convertirse en los malos caminos y se convirtieran de sus malos caminos. Cosas que a veces nosotros le añadimos o nos inventamos. Usted puede orar cuando va manejando. Lo único es que no puede cerrar los ojos. Esa es otra cosa y que en la Biblia no dice que cerremos los ojos. Pero todos los cerramos y yo los cierro porque es una actitud en que uno se desprende pues de lo que está alrededor, porque a veces uno está orando con los ojos abiertos y ve una mosca que pasó y dice, uy, se pone a perseguir la mosca. Entonces lo cierra uno, pero si usted va manejando, va por el camino, va andando, pues puede ir orando sin necesidad de cerrar los ojos. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas mínimas que puede que no sean pecados y otras que sí son pecados, pero dice y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces lo importante es que nosotros miremos qué cosas son malos caminos y qué cosas no ha mandado Dios y qué cosas no están conforme a la palabra y irlas desechando y venir a la oración sencilla delante de Dios, cumpliendo esos pasos, que es al Padre en el nombre de Jesús. ¿Qué más dice el versículo? Bueno, otros requisitos para que una oración de veras tenga resultado es pedir con fe. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si no hay fe, dice que ni pierde el tiempo porque no va a recibir nada. Me gusta ese versículo 7, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Pero es necesario pedir con fe. Claro que ese es otro tema aparte de la fe. ¿Qué es la fe? Pero sí me gustaría tocar un poquito este punto, aunque es un tema bastante extenso, la fe. ¿Qué es la fe? Porque es un problema que a nosotros no nos han enseñado bien qué es la fe y le dice, hermana, ¿qué es la fe? Sí, pero ¿qué es eso? Ore con fe, pero ¿qué es la fe? ¿A quién le preguntamos? A ver, es que como se me desaparecen los nombres aquí cuando comparto la pantalla, pero por acá aparece hermana Liliana. No sé cuál Liliana es, pero dice Liliana. ¿Qué es la fe? Pastor, es creer en Dios, es tener certeza que Dios es el que obra, pastor, a través de lo que nosotros le pedimos. ¿Ahí está su esposito? Hermana Liliana. Sí, señor. Ah, bueno, otra, hermano Diógenes, Dios le bendiga. ¿Qué es la fe? Pastor, Dios lo bendiga en esta mañana. Pastor, pues la fe dice, según la escritura, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener esa seguridad a través de lo que nos enseña la escritura, que tenemos que confiar en Dios, de que aún así no veamos las cosas cuando las pedimos, tenemos que creer que las vamos a recibir a través de Él. Bueno, eso está bien. ¿Quién más quiere decir algo que es la fe? Señor Jesús, buenos días. Bueno, yo creo que Hermana, la fe Dios es... bendiga. Buenos días. Bendiciones también para usted. Bueno, yo creo que la fe es la convicción, la seguridad, la confianza que debemos tener todos, ¿no? Ante Dios.
que Él nos va a ayudar, nos va a proteger, va a hacer todo lo bueno por nosotros. Amén, hermano. Pero, Pastor, yo creo que la fe es la creencia y la esperanza confianza en y Él. confianza que uno tiene en Dios, ¿no? bueno, el tema siguiente a este que terminemos la oración es la fe salvadora, y ahí vamos a ampliar más, pero quiero pues meterme de una vez en este tema de la fe, porque dice que hay que pedir con fe. A veces nosotros no entendemos qué es la fe y por eso no tenemos fe, y a veces nos enseñan y nos exigen, tenga fe, pero ¿cómo tengo fe si yo no sé qué es eso? Y yo sí, yo tengo fe, yo creo, pero a la vez entra la duda, ¿no? Eso como que no va a ser así. Hay dos clases de fe, que es una sola, pero vamos a dividirlo dos. La fe natural, que es en la que nos movemos todo el tiempo, y la fe salvadora. El próximo capítulo es la fe salvadora, pero la fe natural, todo lo que nosotros hacemos a diario es un acto de fe. Usted se levanta en la noche y está todo oscuro y va y sabe dónde está el interruptor y va y lo oprime y apaga, prende el bombillo. Eso es un acto de fe. Porque usted dice, está oscuro, voy a prender la luz y va. Pero no se queda a decir, oiga, ¿será que si hay luz, trabajarían allá en la hidroeléctrica? ¿Habrá luz de reserva? ¿Habrá energía? ¿Será que si viene? No, sencillamente usted va y prende. Se lleva sorpresas de que, uy, no prendió, ¿qué pasó? Se fundió el bombillo, no hay luz. Pero el solo hecho de ir y oprimirlo, eso es fe. Eso es un acto de fe natural. Cuando uno va por la calle y para un taxi, eso es un acto de fe. Usted no le pregunta, señor, ¿usted está borracho? ¿Está enfermo? ¿Usted fue a la escuela, aprendió a manejar, tiene licencia? No, usted asume que la persona que está ahí frente al volante es un conductor que tiene licencia, que el carro está bien y que lo va a llevar. Entonces, ¿qué es la fe natural? ¿Qué es la fe? La fe es la repetición de un hecho que ya ha sucedido. Por eso uno tiene que aprender. Entonces, cuando uno aprende las cosas, ya después le queda más fácil repetirlas. Entonces, si me hago entender, la fe es la repetición de hechos reales. Es la repetición. Entonces, si nosotros trasladamos este concepto a la parte espiritual, a la fe salvadora, es igual. La fe es la repetición de hechos reales. Por eso la gente antes de Jesús no tenía fe en Dios porque no le conocían. Y les quedaba muy difícil. Y el Señor Jesús dijo, yo conozco que ustedes no tienen fe. Tener fe en Dios. Pero nosotros necesitamos conocer a Dios para poder tener fe. Ahora, a partir de Jesús, nosotros la fe es creer a lo que Jesús hizo. Este es un ejemplo. ¿Por qué yo puedo ser sano? Voy a preguntarle al hermano Jorge. Creo en Dios, porque Pero, creo en Dios, o sea, ¿por qué Dios lo va a sanar? ¿Por qué? porque en sí yo creo en Él, ¿sí me entiende? Yo sé que Él es capaz de sanarme a mí. Pero esa no es ninguna garantía. Porque nosotros hoy, yo puedo ser sano es porque la Biblia dice que Jesús llevó toda enfermedad. Entonces, la fe es la certeza, o sea, creer en lo que el Señor Jesús hizo por mí. Por eso es que en Jesús es el cumplimiento de todo.
de la ley, y a partir de Jesús nosotros podemos poner la confianza, la repetición en lo que Jesús hizo. Entonces, yo puedo ser sano, no es porque Dios sea bueno, Dios es bueno, pero no por eso soy sano. Dios es misericordioso, sí, pero no por eso soy sano. Y Dios sigue siendo misericordioso. Yo soy sano es porque Jesús llevó toda enfermedad, y la Biblia lo dice, que Él llevó toda enfermedad en su cuerpo. Entonces yo vengo ante el Padre con fe. Dice, pero pida con fe, es creyendo que Jesús llevó toda enfermedad. Dice que Él fue molido, herido para que nosotros fuéramos sanos. Todo lo que nosotros necesitamos está en la vida de Jesús. Si yo tengo carencia de cosas, tengo necesidades económicas, ¿por qué puedo recibir las cosas? Entonces sigamos con la hermana Marisol. Pero está abierta la pregunta para todos. Es que a veces uno le pregunta a alguien y son tímidos y dicen, no, no, yo no quiero hablar. Entonces yo siempre le pregunto a Jorge y Marisol porque son los que son dados a hablar. Porque de Dios es la tierra y su plenitud, y porque Él es el dueño de todo. Entonces, Él es el dueño del reino, de todo. Entonces, yo sé que, como dice la Escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está supliendo mi necesidad. Pero esa no es la razón, hermana. La Biblia dice que es el dueño de todo, pero no por eso me va a dar. Yo voy a recibir, es porque la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que seamos ricos. O sea, toda nuestra vida tiene que estar girando en Jesús. ¿Sí? Desde el mismo momento en que Él fue engendrado en María, la Virgen María, desde ahí Él empezó a ganar cosas para nosotros, hasta en el momento de la resurrección. Cada cosa, cada movimiento que Jesús hizo fue para ganar algo para nosotros. Entonces, ¿por qué puedo yo recibir las cosas? Es porque Jesús se hizo pobre. ¿Sí? Ahora, hay otras cosas que de pronto Jesús no hizo, pero dejó una puerta abierta. Dice, y todo lo que le pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré porque yo voy al Padre. Y les va a contar un testimonio, así bien cortito. Y de eso puede salir muchísimas cosas más, como usted lo pueda creer. Ahora que estuve en Perú, yo estuve trabajando en un colegio, es un colegio muy famoso en Perú, se llama el Saco Oliveros, es un colegio de fama, y Dios me dio la oportunidad de trabajar un año allí como profesor de religión. Teníamos que dar una reunión de padres de familia, la psicóloga es cristiana, ella fue la que me ayudó para entrar allí, y le daba ética y valores en el colegio y religión. Entonces teníamos que dar una reunión y tenían un proyector que lo habían comprado hacía un mes de última generación, pues de lo máximo. Lo tenían ahí y el muchacho, el de oficios varios, ya alistó el escenario y conectó el proyector y se quemó, echó humo. En el momento llegué y todos estaban asustados y angustiados porque todo el material que teníamos era diapositivas, no había nada escrito, sino diapositivas para proyectarlo, y ya faltaban 5 minutos para empezar la reunión. Entonces, angustiados todos, ¿y ahora qué hacemos? Y le dije, y vino a mi mente este versículo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo haré porque yo voy al Padre. Le dije, bueno, y le dije al rector del colegio, que también es cristiano, le dije, profesor, ¿usted cree que Dios lo puede arreglar? Y él me miró y hizo una cara como, yo creo que sí. Y le dije a la psicóloga, ¿y usted qué cree? Dijo, pues igual, yo creo que sí. Le dije, bueno, entonces vamos a orar. Y puse las manos sobre el aparato y oré que Dios lo reparara, que Dios lo sanara. Y le dije, préndalo. Y llegó el muchacho, el oficio de varios, no, pero es que se quemó. Y dije, no, préndalo, conéctelo. Y llegó, dijo, no, pero es que me ha hecho humo, lo conecte.
y lo conectó, prendió y funcionó perfectamente. Yo duré como año y medio más ahí en el colegio y siempre y nunca falló. ¿Sí? Ya se había quemado, había echado humo. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿a qué recurrí yo? El Señor Jesús no arregló proyectores porque no había. Pero sí multiplicó panes, multiplicó peces, sanó enfermos, dio vista a los ciegos. Entonces, sobre todas las cosas que el Señor Jesús hizo, es sobre las que yo voy. Por eso es que la fe es la repetición de hechos reales, de cosas que ya sucedieron. Aún si vemos muchos de los milagros, la gran mayoría de milagros que hizo Jesús, ya otros lo habían hecho. Ya otro había multiplicado panes. El profeta multiplicó panes de cebada para 100 personas, creo 100, 120. El profeta había hecho flotar el hierro sobre el agua. Entonces Jesús dijo, si el profeta hizo flotar un pedazo de hierro, un hacha, pues yo voy a caminar. Y él caminó sobre las aguas, anduvo. Porque es que la fe es esta repetición. Y él dejó un espacio abierto para las que él no hizo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces, cuando dice que pedir con fe, es basado en lo que Jesús hizo o en lo que mandó a hacer. Con la ayuda de Dios, el próximo capítulo vamos a profundizar más esto. Entonces, pedir con fe, también orar siempre y no desmayar, es perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias, según Colosenses 4:2. Perseverar en la oración, no desmayar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El problema es este, que nosotros cuando vamos a orar y venimos delante de Dios, hemos perdido la fe. Y la fe se pierde por muchas razones. Por malos testimonios, por lo que hemos visto alrededor, por lo que otros han pasado. Pero nosotros debemos venir con la convicción en Jesús de lo que Él hizo y de lo que Él ganó para nosotros. Entonces, la oración debe ser sincera, mas el publicano, estando lejos, no quería alzar los ojos al cielo. Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces nosotros tenemos que venir con sinceridad delante de Dios, con humildad. Sintiendo dolor con el corazón. Dice, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Entonces dice que toda oración debe hacerse
hacerse sincera, sintiendo dolor en el corazón, porque Dios es el que conoce nuestro corazón. Y muchas veces no recibimos porque a veces venimos a orar más por compromiso o por obligación, pero debe ser con necesidad, con dolor en el corazón, cuando vamos a interceder por alguien. Con inteligencia. Y esta es de las cosas que debemos tener en cuenta, que debemos hacer oraciones inteligentes. Segundo libro de Crónicas 6:14 dice: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Entonces vemos que esta oración es una oración inteligente. ¿Cómo hacemos nosotros una oración inteligente? Es conociendo la palabra. Si nosotros desconocemos la palabra, no podemos orar inteligentemente. ¿Sí? Entonces, por eso la necesidad de que conozcamos la palabra, aún lo que decimos. En clases pasadas decíamos de muchas palabras que utilizamos que no debemos volver a decirlas cuando conocemos el significado, como la palabra quebrantar. Y a veces oramos: Señor, quebrántanos. Y la palabra quebrantar quiere decir: mátanos, destrúyelos. Entonces no son oraciones inteligentes. Pero si fuera una oración inteligente, reemplazaría la palabra quebrántalos por lo que realmente quiere decir, que es: compúngelos de corazón, convéncelos, confróntalos con la palabra, dales convencimiento. Entonces, esa forma sí sería una oración inteligente. También es con paciencia. Dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y dijo: oíd Judá toda, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando nosotros venimos delante de Dios, tenemos que venir con paciencia. ¿Sí? ¿Qué será la paciencia? Es saber esperar en Dios. Tener paciencia es esperar en Dios. Si Él dijo: yo les voy a dar, bueno, yo les voy a dar, bueno, espero que Dios me dé. Yo soy tu guardador, bueno, yo estoy guardado en las manos de Dios. Espero con paciencia. Pastor, pero porque a veces dicen, no le pida paciencia a Dios porque más se le va a agrandar su problema. Yo he escuchado eso. Gracias, hermana. Gracias por esa pregunta. Vea, una cosa es pedir paciencia y otra cosa es esperar con paciencia. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, pero me parece interesantísima esa pregunta. Cuando yo espero con paciencia es, pongamos que la hermana me dice: pastor, yo paso por su casa a recogerlo. ¿Ya? Entonces yo debo creer en usted. Dice: bueno, la hermana viene a recogerme. ¿Qué hago yo? Bueno, estoy preparado, listo, me siento a esperar. Sin angustiarme, sin afán. Así pase media hora, digo: no, pero ella dijo que pasaba a recogerme, aquí le espero.
Pero muchas veces nosotros esperamos un minuto y nos desesperamos y decimos, no, eso no vino, se le olvidó, me mintió, yo me voy. Y nos vamos y al momento llegan por uno, ¿no? A recogerlo. Sale uno y busca problemas. Entonces, esperar con paciencia es eso. Pero una cosa es pedir paciencia, ¿sí? Entonces, porque eso lo dice en Santiago. Cuando nosotros pedimos paciencia, vienen son dificultades para que yo me enseñe a tener paciencia, a saber esperar. ¿Cómo sé yo que tengo paciencia? Cuando viene una dificultad. Si no vienen dificultades y no vienen problemas, pues yo no sé cómo voy a actuar en una dificultad. Pero cuando viene una dificultad, yo reacciono de cierta manera y digo, uy, no, obré mal. Necesito poner en obra la paciencia. Entonces, no debo pedir paciencia, sino dominio propio, que es lo que dice la Biblia, que tenemos que pedir, ¿qué? Dominio propio. Pero cuando nosotros oramos, debemos ser pacientes, esperar en Dios, saber esperar. Con acción de gracias. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Un ejemplo de cómo se hace una oración de veras. Vemos a Ana. ¿Recuerda la oración de Ana? Y si Ana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, oraba con amargura y oraba. Estaba afligida, oraba con humildad. Fue específica pidiendo un hijo varón. Oraba largamente, atribulada de espíritu, derramó su alma delante de Dios, tenía magnitud de congojas y aflicción. Después de haber orado, no estuvo más triste. Dice que ya dejó de orar y se levantó y se fue, y Dios respondió su petición. Entonces vemos, si nosotros miramos cada paso de esto y tomamos la oración de Ana, primer libro de Samuel 1:9 al 20, y vemos que ella cumplió todos estos requisitos. Oraba con amargura y lloraba, estaba afligida, oraba con humildad, fue específica pidiendo un hijo varón y dice que oraba largamente, atribulada de espíritu, derramó su alma delante de Dios, tenía magnitud de congojas y aflicción y después de haber orado no estuvo más triste. Dice, por nada estéis afanosos, ya oró, ya derramó su corazón, levántese con alegría, creyendo de que Dios le oyó a través del Señor Jesús. O sea, oro una vez, me levanto y ya no vuelvo a pedir más por esa petición, sino dándole gracias siempre a Dios por esa petición. Sí, aunque hay algunos parámetros hasta cuándo debemos orar, ¿no? Porque vemos que el Señor Jesús oró 3 horas por la misma oración, ¿sí? Pero nosotros hasta cuándo debemos orar. Hasta cuando el Señor nos dé respuesta, pastor. Hasta que tengamos paz en el corazón. Entonces, hay oraciones que son muy cortas y uno se levanta con paz y siente la paz en el corazón. Pero si aún no hay paz en su corazón, sigue orando y pida a Dios que le dé el convencimiento y paz en el corazón. Pero una de las cosas que la oración debe ser hasta que sienta uno paz en el corazón. No esperando uno porque por lo menos, o sea, por lo general, de pronto yo hablo por mí, estaba cometiendo ese error. Oraba esperando hasta que el Señor me diera la respuesta, entonces ahí ya no oro. Pero entonces no es así, según lo que su merced nos está explicando. Es cuando ya sientan la paz en el corazón, así el Señor no me haya dado la respuesta, dejo de orar. O sea, ya eso significa entonces que me he entregado tanto al Señor que le entregué esa situación a Dios para que Él responda. ¿Sí, pastor? Amén, hermana. Así es, hermana.
Entonces, uno debe orar hasta que sienta paz en el corazón. Pero eso va también de acuerdo a la fe y a la convicción que uno tiene en un momento. Por ejemplo, en el caso del examen que les decía, porque sí me entró preocupación. El médico dijo, no, esto se sale de todos los parámetros porque a usted lo máximo son 10 establecidos por hora dentro de una persona que normalmente duerme. Usted tiene 96, ¿sí? O sea, es más de una por minuto. Es decir, que usted está respirando muy poco y eso puede traer muchas consecuencias. Y bueno, entonces la situación está complicada, claro. Y me puse a hacer como un análisis de mi vida, cómo era el comportamiento pues de mi respirar y todo eso. Sí, bueno, aquí no hay otra, sino que Dios me sane. Y oramos y la oración no fue más de 5 minutos con el pastor Israel. Dije, bueno, ya soy sano en el nombre del Señor Jesús. Y sentí paz y dije, bueno, voy a poner la máquina porque el otro día sí fue difícil la primera noche no acostumbrarse, pero yo dije, esto me la voy a poner es para que el médico se dé cuenta que yo ya estoy sano. Y fui con esa confianza, esperando la respuesta y efectivamente, la persona que me atendió y hizo la lectura dijo, no, esto pues es un milagro porque de 96 bajó a 4, pero en estos días le enviamos por correo un detalle más minucioso. Entonces ya estoy sano, ya creí, pero uno siente paz en el corazón cuando pide. Entonces eso es lo importante. Pues así como Ana dice que se levantó y ya no estuvo más triste. Si se ora teniendo en cuenta estos puntos, se recibe fielmente. ¿Hasta cuándo debemos orar? La hermana se me adelantó a esta pregunta, pero ¿hasta cuándo? Dice que hasta que tengamos paz. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ahí está la respuesta a la oración, ¿sí? Aunque ella no había visto el milagro todavía, pero ella creyó y dijo, bueno, dice que se levantó, comió porque llevaba mucho tiempo sin comer, angustiada, amargada, pero se levantó, comió, dice, y no estuvo más triste. Y se fue a cumplir con sus deberes y nació un muchachito. Vemos otro pasaje en Lucas 22:41, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Capítulo 5, clases de oración. Hermano, ¿alguien me puede decir la hora? Porque yo no veo la hora en mi pantalla. 11 y 8 minutos. Bueno, gracias, hermano. Capítulo 5, clases de oración. Hay varias clases de oración que nosotros podemos hacer, pero vamos a mirar una a una, ¿no? La primera, la oración preventiva. Es bien importante que nosotros aprendamos a orar preventivamente. Es aquella en la cual se piden las cosas necesarias antes que sucedan. ¿Sí? Entonces, oración preventiva es antes que suceda, porque nosotros no estábamos acostumbrados a hacer oraciones preventivas. Gracias a Dios que cuando yo aprendí esto, no había tenido mis hijos todavía. Cuando nacieron mis hijos, entonces yo ya sabía hacer estas oraciones. Cuando mi esposa dijo, estoy embarazada, lo primero que oramos fue, antes de que se formara todos, estaban empezando a formar mis hijos ahí. Pusimos la mano sobre el vientre y oramos que Dios le diera, los formara perfectamente, que fueran inteligentes,
llenos de sabiduría, y hicimos oración. ¿Sí? Esa es una oración preventiva. Si nosotros oráramos así, no tendríamos problema. Cuando mi hija nació, lo primero que yo hice fue, la alcé, la revisé, que mi esposa se dio cuenta de eso y siempre le llamó la atención que la revisé por todos lados, las orejitas, los dedos de las manos, de los pies, perfecta, toda completa. Y la primera oración que yo hice fue darle gracias a Dios porque había cumplido nuestro propósito, pero la oración primera, lo que pedí fue, Señor, prepárale un esposo para mi hija. Pero si ya tiene horas de nacida, sí, pero desde ya prepárale un esposo, no novios ni un novio, sino un esposo. Y de ahí empecé a orar por el esposo de ella. Señor, guárdalo donde esté estudiando, dale crecimiento perfecto, guárdalo de drogas, guárdalo de violaciones, guárdalo de maltratos, de los tratos, dale sabiduría donde esté. Y ella creció, se casó y el esposo, como estuvimos orando, un hombre temeroso de Dios, inteligente, trabajador. Lo único que digo a mi hija, lo único que no pedí fue que fuera simpático, se me olvidó. Y ella le da risa por eso, ¿no? Pero son oraciones que preventivas. Cuando nació mi hijo, igual. Si todos los días nosotros hacemos oraciones preventivas, nos evitaríamos muchos problemas. Entonces yo siempre oro, Señor, guárdame todos mis órganos, todo mi sistema, todos mis ojos, mis pulmones, Señor, guárdame, que no me enferme y que yo no muera de una enfermedad degenerativa, que cuando me llame a su presencia sea un dormir, que no sienta ningún dolor para el día que me llame. Esas son oraciones preventivas. Dice en 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si nosotros nos acostumbramos a orar preventivamente por el día de mañana, por la otra semana, por el futuro, no sé si los que tienen hijos o hijas pequeñas han orado por el esposo, por la esposa. Y si no lo han hecho, empiecen a hacerlo. Por los nietos. Yo he orado hasta por los bisnietos. Ya de ahí en adelante ya le corresponde a mis hijos orar por los nietos y por los bisnietos. Pero la Biblia dice que hasta la segunda y tercera generación. Entonces, por eso yo oro por ellos. Son oraciones que preventivas antes de que suceda. Las otras oraciones son oración curativa, que esa es la que hacemos todos nosotros. Es la opción que Dios nos da cuando no se ha orado de manera preventiva y cuando ya está el daño hecho para que sea reparado o para que se solucione la situación. Entonces, siempre nos enseñaron a hacer oraciones curativas, cuando ya estamos enfermos, cuando ya estamos en problemas, cuando ya nuestra hija salió embarazada, cuando ya nuestro hijo embarazó a una joven, cuando ya se cayeron en drogas y tantas cosas. ¿Sí? Cuando ya hay divorcios, pastor. Cuando ya hay divorcios, cuando ya se separaron, orando sí, para que se solucionen las cosas. porque eso también es importante, orar uno por el esposo, que el Señor lo libre de caer en tentación, de mirar a la que no tiene que mirar. De mirar solamente a la que tiene que mirar, que es la que está hablando. Sí, Señor. Es solamente, esas son oraciones preventivas. Pero desafortunadamente, la mayoría hacen esas oraciones curativas. Yo pido oración por mi esposo que ya se fue con otra. Yo pido oración por mi esposa que me dejó y se fue. Ya el problema es muy grande. Pero acostumbrémonos a orar preventivamente. Y la oración curativa sirve, es eficaz, pero es la opción que Dios nos da ya para subsanar, ¿no? Cuando ya está el daño hecho, cuando estamos enfermos.
Alguna vez yo enseñé en la iglesia que pastoreaba, pero algunos no entendieron lo que yo les estaba diciendo. Es que a mí me gustaría llegar a una iglesia, tener una iglesia en el punto en que uno no ore por los enfermos de la iglesia, porque no hay enfermos. Ore por enfermos de los familiares o los que vienen, pero no por enfermos de la iglesia, porque en la iglesia no tiene que haber enfermos, porque se ha orado, ¿qué? Preventivamente. Definitivamente. Entonces, si se ora todos los días preventivamente, pues en la iglesia no va a haber enfermos. Pero algunos no entendieron y lo tomaron diferente. Pero es la idea. Cuando uno ora preventivamente, se evita muchísimos problemas a futuro. Los que no tienen hijos y quieren tener hijos, desde ya deben orar por sus hijos, que sean perfectos, que no tengan ningún síndrome, ¿no? De Down, bueno, tantas cosas, síndromes que nacen los muchachos. Y se ora preventivamente y Dios lo hace porque se le está pidiendo en el nombre de Jesús. Bueno, entonces la oración curativa ya todos sabemos qué es. Bueno, y hay otras oraciones que no están acá, pero es de intercesión, las que hacemos por otras personas. Se llama oración de intercesión a favor de otras personas, por sanidad, por el país, por las catástrofes que hay, ¿no? Se llaman oración de intercesión. En el segundo libro de Crónicas 20:12 dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esta es una oración preventiva o curativa que estaban haciendo. Ya es una oración curativa porque ya venían los enemigos. Pero si hubieran orado preventivamente, no hubieran venido los enemigos. Pero el pueblo de Israel casi siempre buscaba a Dios, era cuando ya estaban en problemas. Lucas 8:41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Curativa. Curativa, ¿cierto? Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Preventiva. Preventiva. ¿Sí? Entonces, yo debo orar, Señor, guárdame de la gente mala y perversa que hay en el camino, gente mala y perversa que quieren el mal de las personas. Guárdame de atracadores. Son oraciones preventivas. Oración diaria. Cada día se deben presentar las peticiones con soluciones inteligentes y claras. Ahora, hay oraciones que son solo para el día, para hoy. ¿Qué se debe pedir para el día? El pan, el alimento. El alimento, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Es una oración diaria, Señor, porque si yo pido el pan de mañana y hoy no pido, Que lo guarde de todo mal y peligro. que lo guarde de todo mal y peligro. Oraciones diarias. Muy bien. De hoy, lo que necesito para hoy. Pero hay oraciones que son para mañana, para pasado mañana, para un mes, para 10 años. Una de las cosas que nosotros hemos estado orando con mi esposa es pensando en la vejez. Ya yo llegué, no sé si a la segunda o tercera edad, cuántas edades tendrá uno, pero yo he orado, Señor, que cuando yo llegue a la ancianidad, que sea un anciano de días, no sé cuántos, pero anciano, tenga todos mis sentidos, que no tenga que depender físicamente de nadie, que yo pueda moverme, hacer mis necesidades, bañarme, alimentarme, caminar. ¿Sí? Son oraciones preventivas, porque hay muchos ancianos, mucha gente que llega a los 70, 80, dependiendo de un hermano que los ayude.
¿sí? Pero ahora que estamos vivos, debemos empezar a orar para cuando lleguemos a ese tiempo, nosotros estemos completos. Oración ocasional. Hay oraciones que es para una sola vez. Es una oración de una petición que necesitamos una sola vez. Puede ser cuando hay un problema o un peligro. ¿Sí? Entonces son oraciones momentáneas, ocasionales, en muchas áreas, ¿no? Entramos al capítulo 6, pero no sé si hay alguna pregunta del capítulo 5 antes de seguir. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Qué pena con usted que yo soy como la señora preguntas. No, Pero yo siempre he dicho que me gusta que usted esté en la clase porque así hay mucha gente que son tímidos para preguntar, pero a veces hay gracias, pastor. preguntas que son tan sencillas, pero muy interesantes. Sí, pastor, tengo una pregunta, un ejemplo. Siempre me ha llamado la atención la palabra, cuando se ora la palabra de claro, ¿sí? Por decir algo, hay veces que uno ora o escucha orar y dice, ¿qué le digo yo? Hablemos de una persona que haya caído en las drogas o que esté en las drogas, entonces uno ora por esa persona y bueno, declaramos que él sale en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, se ora todo y terminamos la oración así, pero resulta que pasa el tiempo, los meses, los años y la persona sigue en las drogas o en el alcohol o en la infidelidad, bueno, en el adulterio, en la fornicación, en lo que sea, sigue igual y nosotros hemos orado con esa simple palabra, dice, declaro. Yo digo, pero, o sea, nosotros siempre me he preguntado, pues yo siempre que oro procuro no decir esa palabra, yo digo, pero nosotros declarando y la persona sigue en lo mismo, en la misma situación. Entonces no sé si ese término, esa palabra esté bien, o de pronto oramos y la persona resulta que se murió o algo, y nosotros, bueno, o cayó en una situación económica bien, una racha bien mala, pero bueno, si se oró, si declaramos, hicimos eso, entonces yo digo, esa palabra sí está bien, o sea, sí se está pronunciando bien en el momento de orar. Siempre me llama la atención eso, pastor. Bueno, es correcto, pero también es incorrecto. Tenemos que entenderlo, porque nosotros en la clase habíamos dicho que declarando lo hecho con la palabra amén. ¿Sí? Cuando nosotros decimos amén, quiere decir así sea. O sea, estamos dando una ¿qué? Una declaración. ¿Sí? Que así es. Pero con respecto a lo que usted pregunta, sí, mucha persona dice, lo declaramos bendición sobre este pueblo. Hasta ahí es una palabra perdida, sin ningún fundamento. Porque ¿quién soy yo para declarar cosas? Pero si yo he orado en el nombre de Jesús, ¿sí? Y decimos, declaramos que en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesús se da tal cosa que hemos pedido en el nombre de Jesús, pues está bien porque lo estamos declarando es que en el nombre de Jesús es hecho. ¿Sí? Que en el nombre de Jesús es hecho, las cosas son hechas. Lo otro es que yo no puedo declarar sobre las decisiones de otra persona. Yo puedo declarar sobre lo que yo estoy haciendo o sobre lo que depende de mí, que lo he creído conforme al Evangelio. Entonces yo no puedo declarar que tal persona va a salir de las drogas, porque si esa persona no quiere salir de las drogas y le gusta estar ahí, no va a pasar nada. Yo lo que debo orar es que Dios sea convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio para que él pueda arrepentirse y salir de ahí. Pero si yo no he orado para que él sea salvo, para que él se arrepienta y tenga vergüenza y vea que lo que está haciendo está mal, no va a pasar nada, porque depende de la decisión personal de cada uno.
Entonces, a veces hay palabras vanas. Y eso es lo que decía, que no usemos vanas repeticiones, porque son palabras vanas sin ningún fundamento. ¿Sí? Pastor Jesús, pero en el caso, por decir algo, cuando uno oramos por decir algo, bueno, no sé si en la sala esté Franci, no sé si estará, pero yo escuché muchas oraciones, incluso yo también así sé por la hermana ahorita, porque usted sabe que pues ella es la suegra de mi primo, y pues a nosotros nos dolió mucho la muerte de la hermana Aura, ¿sí? Y todo, pero reconociendo que la hermana ahorita está ahorita mejor que cualquiera de nosotros, sabemos eso. Pero cuando orábamos declarando de que la sanidad sobre ella y cuando en esa mañana que estaba en la oración con los mismos hermanos y la noticia que la hermana ahorita había muerto, uy, para mí fue como un balde de agua fría, ¿sí? Y yo dije, Dios mío, ¿qué sucedió? Sí, aunque sabemos que ella está bien donde está, porque está con el Señor. Sí, hermana. ¿Y cuál es la pregunta? Mi esposa está riendo. La pregunta es, hermanito, que si nosotros, o sea, declaramos de que ella es sana, de que ella sale de eso, pero no fue así, el Señor se la llevó, o sea, terrible, no sé. Tú no eres nadie, Jesús lo hizo la obra. Pues sí, Hermana. dice mi amor eso, que yo no soy nadie, que el Señor Jesús hizo la obra y la llevó. Hermana, sí, la muerte de la hermana Aura nos dio muy duro a muchos, más a la familia, lógico, y a nosotros, porque la hermana Aura fue una de las personas que ocuparon un buen lugar en nuestro corazón, en el corazón de mi familia, una persona muy especial el tiempo que estuvimos en Ibagué, viviendo en Ibagué. Y para nosotros fue muy triste también la partida de ella de acá, pero la alegría de que está con el Señor. Entonces la Biblia dice que la vida y la muerte están en manos de Él, depende de Él. Y si en los planes de Dios estaba el llevársela, en ese momento es por el bien de ella y muchas veces por el bien de la familia también. Hay cosas que uno no entiende de los planes de Dios y el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Sí? Y, y en un dicho más popular colombiano dice una cosa, piensa el burro y otra que lo va arriando, ¿no? En este caso yo soy el burro. Una burrita. Bueno, usted fue la que lo dijo. Pero Dios es el dueño de todo, ¿no? Y el dueño de las decisiones. Y Dios en su misericordia, pues, la recogió porque va a estar mejor allí. Pero nosotros, Así las es. cosas que está en nuestro alcance, el pedir, el orar por la salvación de las personas. Hay momentos de dificultad en las personas en las cuales las personas pueden retroceder y si muere en ese tiempo se puede perder. Entonces, por eso dice la Biblia que es un gozo la muerte de los santos, de los hijos de Dios, ¿sí? Porque van a la presencia de Dios y yo creo que era el momento en que ella más dependía de Dios porque ella participaba de las oraciones, estaba pues en comunión con su familia, con todos. Entonces Dios escoge el momento en que lo puede llevar a uno y él es el dueño de la vida, ¿no? Entonces, seguimos con el capítulo 6 porque nos falta este y otro capítulo. ¿Por qué no se Gracias. recibe? Según la Biblia, dice que por no pedir con fe, ya veíamos la fe que es el creer en lo que Jesús hizo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios y que es, perdón, que se acerca a Dios y que es galardonador de los que le buscan. Dice que debemos pedir con fe, o sea, creyendo en lo que Jesús hizo por nosotros. También no se recibe mucha, pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos pedir a Dios es que nos quite el doble ánimo. Yo creo que todos saben lo que es una persona bipolar, ¿no? En un momento está bien, está alegre, está contenta y luego cambia y
inmediatamente puede estar amargada y odiando y hasta suicidarse, ¿no? Porque es bipolar. Pero en la parte espiritual, nosotros somos bipolares muchas veces delante de Dios. Cuando hay una motivación, estamos alegres y decimos creemos, pero cuando viene una dificultad, cambiamos el ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, muchas veces nosotros en la abundancia, en la tranquilidad, en la alegría, en la salud, estamos contentos, dando gloria a Dios, cantando himnos. Pero cuando viene la dificultad, entonces entra tristeza, entra desánimo, ya no queremos orar, no queremos hacer las cosas, renegamos de Dios. Y dice que la persona que es así no recibe nada, porque nosotros debemos ser de una sola cara delante de Dios, no ser de doble ánimo. Dice que debemos dar gracias en Dios en todo, en toda situación. Por falta de perseverancia. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, los discípulos que perseveraban en la oración. La cuestión es que a veces nosotros no perseveramos y por eso no recibimos, porque oramos una vez y a veces oramos mal y nos levantamos amargados, angustiados, y no perseveramos, pero tenemos que perseverar hasta que sintamos paz y gozo en nuestro corazón. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, o sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Ya habíamos leído este pasaje, pero es que es necesario que lo tengamos en cuenta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él una vez al día? ¿Que claman de vez en cuando? No, dice que claman a él día y noche, o sea, constante. Debemos perseverar en la oración. Porque pedimos mal. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La necesidad de orar con sabiduría, de orar bien, de no orar mal. Por falta de perdón. Es así bien importante, ¿no? Muchas de las cosas que no se reciben es porque no se perdonan. Entre amigos, entre hermanos, de papá, mamá, esposos, padres a hijos. Dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Es uno de los requisitos para que nuestras oraciones no tengan estorbo, que cuando vengamos delante de Dios a orar, hagamos un recuento cómo estamos nosotros con las personas que nos rodean, con nuestros semejantes, y perdonarlos en oración. Por no vivir sabiamente con la esposa. Bueno, aquí habla los varones, pero también es para las mujeres con el esposo. Por no vivir sabiamente. Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para vivir con la esposa. Mano Jorge, está por ahí. Usted necesita mucha sabiduría para vivir con su esposa. Sí, yo necesito hartísima para vivir con ella. Créame que sí. Uy. Pero eso lo dice la Biblia.
Entonces necesitamos que pedir sabiduría. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Pero este es bien interesante, ¿no? Por eso le preguntaba al hermano Jorge, porque la cuestión de la sabiduría no depende de su esposa, sino de mí, ¿cierto? Porque yo soy el que debo vivir sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que cuando uno no vive sabiamente con la esposa, o en el caso de la mujer con el esposo, las oraciones tienen estorbo. Pero el estorbo no es la esposa ni el esposo, es uno mismo. Porque tenemos que vivir con sabiduría. Dice que dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Por orar sin reconocer su incapacidad. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero debemos reconocer siempre nuestra incapacidad. Cuando venimos delante de Él, es reconociendo que yo no soy capaz, que no puedo. Por no tener la palabra morando en abundancia. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué será importante que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Porque si no mora, si nosotros desconocemos la palabra, no vamos a poder orar conforme a las Escrituras. Es necesario conocer las Escrituras para poder orar sabiamente, conforme a la Escritura, como lo dice la Escritura. Por eso tenemos que leer y atesorar la palabra. Por no orar conforme a la voluntad de Dios. Creo que se me está yendo el tiempo. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? 11:37. Gracias, hermana. Esto es bien interesante. Quiero aquí demorarme un poquito más. Dice, por no orar conforme a la voluntad de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La cuestión es saber cuál es la voluntad de Dios. Nosotros, o me pasaba a mí hace algún tiempo atrás, confundía la voluntad de Dios con lo que Dios quiere para mí. Son dos cosas totalmente diferentes. Una es la voluntad de Dios y otro es lo que Dios quiere para mí. Pero a veces las confundimos. Entonces decimos, oramos mal. Señor, si es tu voluntad, que me salga este trabajo. Pero pedimos eso, Señor, si es tu voluntad que me salga este trabajo. Pero realmente no estamos pensando en la voluntad de Dios, sino si es lo que Dios quiere para mí. Por eso es importante que hoy desliguemos esas dos palabras, la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para mí. Entonces, cuando yo voy delante de Dios, no debería pedir si es la voluntad de Dios, sino, Señor, si es lo que tú quieres para mí, que este trabajo me salga o no me salga. Porque involucramos la voluntad de Dios y desconocemos qué es la voluntad de Dios, aunque también se debe tener en cuenta en lo que hacemos, si es la voluntad de Dios. Entonces vamos a mirar cuál es la voluntad de Dios, a qué se refiere. Pero me gustaría oír algunas dos opiniones sobre qué entiende por la voluntad de Dios. No sé si Nessie está por ahí disponible y pueda contestarme. ¿Qué entiende usted por la voluntad? Bueno, para mí la voluntad de Dios es que seamos salvos.
Que seamos justos, que seamos ¿Cuáles son las voluntades? Esa no es la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muy bien, ¿quién más iba a hablar por allí? Mana Brígida, veo que prendió el micrófono. La voluntad de Dios pues, que seamos agradecidos con todo, que ninguno se pierda, pues entiendo por voluntad de Dios. Amén, muy Que bien. vivamos en regocijo, que vivamos en paz, con amor. Esas son las voluntades de Dios. Muy bien, hermano. Bueno, entonces vamos a mirar. Señor Jesús, que tomemos Sí. el camino correcto. Bueno, que tomemos el camino correcto también diría de la salvación. Que, Entonces, que cumplamos los mandamientos, con los mandamientos. Muy bien, sí, señor, así es. Muy bien. Entonces, lo primero que es la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, todo lo que pidamos a Dios tiene que estar de acuerdo con estas 4 o 5 cosas que vamos a ver, que sean la voluntad de Dios. Es decir, si usted va a colocar un negocio, viene a mi mente cuando estaba en Ibagué pastoreando, vino una señora que era de otra congregación y estaba hablando conmigo y entonces ella pedía pues como una ayuda pues de que la orientara así, porque ella estaba desempleada y le estaban ofreciendo la administración de un hotel o de un motel también, ¿no? Porque pues un hotel es diferente, pero un motel, todos saben lo que es un motel aquí en Colombia, es un sitio pues que hace las veces de hoteles, pero se alquila por horas para las parejas que van a pasar un rato, ¿no? Entonces, esta muchacha, esta señora me decía, mire, me están ofreciendo para administrar un motel. Entonces yo le decía, bueno, usted es creyente, ya conoce a Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Es de ganar plata o agradar a Dios? Yo no, agradar a Dios y ganar plata, pero agradar a Dios. Entonces ya ese trabajo no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si usted va a administrar un motel, allí tiene que hacerse participante del pecado ajeno, de tapar el adulterio, la fornicación de muchas personas que van a ese lugar. Pero si es por ganar plata, pues sí, muy bueno, porque en ese lugar se mueve mucho el dinero y hasta le van a pasar propinas para que usted les pase por alto, les alcahuete, como dice. Entonces, allá usted tiene que tomar una decisión, es si en su trabajo, el deseo de ese trabajo es agradar a Dios o ganar dinero. Te dice que todas las cosas tienen que llevarnos a nuestra santificación, todo lo que pidamos. Si yo pido algo, debo tener en cuenta la voluntad de Dios y una de las cosas es que es nuestra santificación. Dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si las cosas que yo pido no me llevan a la santificación, no debo pedirlas. Porque si Dios me las concede, va a estar en juego mi salvación. Entonces, lo primero es que la voluntad de Dios es nuestra santificación, entonces todo lo que pidamos debe estar de acuerdo con ella. Lo segundo es que demos gracias o que seamos agradecidos. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, la voluntad de Dios, segundo, es que seamos agradecidos, que demos gracias. Si lo que yo estoy pidiendo es para tener una actitud de gratitud ante Dios, está bien. Si no, pues no. Tercero, que hagamos el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Si lo que yo estoy pidiendo es para bien mío, pero va en contra de los demás, es mejor no pedirlo. Porque yo debo pensar siempre que lo que yo pida conlleve a hacer el bien de los demás.
para las demás personas, que hagamos el bien. Esa es la voluntad de Dios. Que ninguno se pierda, el cual quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si lo que yo pido, estoy pidiendo, conlleva a personas, a que las personas lleguen al reino de los cielos, está bien. Pero si lo que yo estoy pidiendo conlleva a que muchas personas se condenen, entonces no debo pedirlo porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Alguna pregunta? Y entramos entonces al capítulo 7. ¿Para qué orar? Para recibir. Por tanto, digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Yo debo orar, lo primero es para recibir. Y ahí va incluida la fe. Si no pienso recibir, entonces mejor no pedir. ¿Para qué si no voy a recibir? Confiando en que os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Para que Dios cumpla todo lo que os haga falta. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Para no entrar en tentación, velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que hace parte de la oración preventiva. Entonces debemos orar para no entrar en tentación, porque la tentación está ahí. A todo momento queda. Y esta tentación no es solamente en la parte sexual, porque a veces siempre se lleva esa a la parte sexual, ¿no? A la infidelidad. Pero hay muchas tentaciones en el trabajo. A veces cuando uno vende cosas y la gente no conoce y tiene la tentación de venderlas más caras y decirles que es muy buena sabiendo que es mala. Hay muchas tentaciones de hacer malos negocios, de decir cosas. Entonces debemos orar para no entrar en la tentación. Para la protección, hace parte de las oraciones preventivas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, orando protección por enfermedad, orando protección por accidentes, por todas las áreas, ¿no? Para recibir el pan diario, dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces hay que pedir el Espíritu Santo, pedir la llenura del Espíritu Santo. Para que nuestro gozo sea cumplido. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando uno recibe, pues el gozo es tremendo, ¿no? Yo me gozaba en el Señor saber que ya estoy sano y que no voy a tener problemas, ya puedo acostarme a dormir tranquilo y que no tengo problemas. Entonces, mi gozo ha sido cumplido. Para que Dios se goce. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Cuando yo pido, Dios se goza de que le pidamos. Siempre y cuando pues nosotros seamos sus hijos, ¿no? Porque Él es nuestro Padre. Entonces, cuando uno tiene los hijos pequeños y viene un hijo y le pide, lo tiene en cuenta para todo, uno se goza de que los hijos lo vean a uno como un modelo a seguir, que los hijos lo vean a uno como el que les da, el que les ayuda. ¿Sí? Entonces, para que Dios se goce. Para la salvación, para que Dios envíe obreros
Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, para la salvación, debemos orar entre ellos que Dios envíe obreros, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que los demás hermanos oren con nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Que se hable la palabra con denuedo y autoridad. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Para la salvación, que el Espíritu Santo convenza al mundo. Dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Debemos orar también que sea llevada la palabra. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, para que sea llevada la palabra a muchas personas que no la conocen. Para que Dios sea glorificado. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, para eso debemos orar. ¿Quiere que Dios sea glorificado? Pídale. Pida todo lo que quiera con fe. Para que Dios sea glorificado, Dios muestre su poder. Según Josué 10:12 dice, bueno, no tengo el versículo acá, pero bueno, se los dejo de tarea y les manda, lo leen. Josué 10:12 al 14. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Pedro es libertado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces, cuando la iglesia empezó a orar por Pedro que estaba preso, Dios fue glorificado porque Dios contestó la oración. Para que Dios muestre su amor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es decir, se acordó de ellos. No es que a Dios se le olvide, ¿no? Hay que aclarar eso. Porque dice, se acordó como si se le hubiera olvidado. No, a Dios no se le había olvidado. Él los tenía con un propósito allá, sino que cuando ellos clamaron a Dios, Dios cumplió el propósito en ellos, era que se multiplicaran y sacarlos con riqueza allí del pueblo. Para que Dios muestre su misericordia. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Entonces Dios mostró su misericordia y salvó a la ciudad de Nínive por la oración de ellos. Entonces debemos orar para que Dios muestre su misericordia. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos.
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios muestra su generosidad y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Innacoré, el cual está en Leí hasta hoy. Está hablando de Sansón, está en el libro de Jueces. Entonces Dios muestra su generosidad y sigue mostrando su generosidad. Por eso debemos orar. Entonces, hemos llegado al final de este tema